Ante la comunión, juntos queremos sentirnos nuestros pueblos de Aragón. Estamos en Calanda. Un pueblo de unos 4.000 habitantes en el Bajo Aragón. El Bajo Aragón es una zona de España situada en Aragón, región de Aragón, límite con Cataluña hacia el este. La región contigua pues ya nos llevaría hasta el mar Mediterráneo. La capital del Bajo Aragón, la ciudad más grande, es Alcañiz, que está muy cerquita de aquí de Calanda, y esta zona se puede distinguir un poco por este paisaje un poco sobrio, seco, de grandes contrastes entre invierno y verano. No grandes nevadas, pero sí mucho frío en esta parte, y en verano un calor insoportable. Aquí el principal cultivo es el melocotón o durazno, la oliva o aceituna, tanto para comer como para producir aceite. Aquí se produce uno de los mejores aceites de todo el mundo. También se puede cultivar algo de almendra. Estamos en la provincia de Teruel, en la diócesis de Zaragoza. Desde aquí se podrían contar a mis espaldas unas 7 ermitas. Solamente destaca la Torre del Pilar, el pilar donde ocurrió el milagro de esta población de Calanda. Modestamente puedo decir del milagro de Calanda, que lo hemos conocido desde que hemos nacido, y los que tenemos fe, pues lo tenemos presente cada día. Y la Virgen del Pilar, que hizo este milagro tan potentoso, pues nos da mucha fe a todos calandinos, porque la Virgen está siempre llena de personas a hacerle visitas, a pedirle sus favores, a rezarle, siempre a pedir cuando hay una enfermedad, cuando hay una pena, cuando todo, siempre a pedirle a la Virgen que nos ampare, que nosotros la queremos mucho a la Virgen y siempre estamos pendientes de ella, no nos olvidamos nunca de la Virgen. Eso puedo decirle. Y milagros hay cada día muchos. Creo en los milagros, Señor. Tengo motivos para creer mucho. Fui albañil, me hice contratista, tuve mucha gente, 50 años de oficio, y un buen día me dice, llega ahí por la mañana y dice, oye, que el Land Rover se avería un no sé cuántas. Digo, pues hombre, subirlo al taller y se lo arreglo. La peonía era de Híjar, pero los albañiles eran de Calanda. Y cuando llegaron a Calanda, ven que una rueda del coche se les marcha. Uy, uy, ¿qué pasa aquí? De la rueda de adelante. ¿Qué pasa aquí? Claro, pararon y efectivamente se le había marchado una rueda. Dígame usted, de Híjar a Calanda, no pasar absolutamente nada, nada. Y subieron al taller a decirle lo que pasaba. Y dice, por favor, por Dios,
sobre todo me denuncien. Y encima del banco de trabajo estaban las tuercas de la rueda, todas. Dígame usted si no es un milagro que no pasara algo de Híjar a Calanda con tanta gente. Pues les puedo decir que el milagro es una cosa cierta y aprobada, que los calandinos sentimos mucho el milagro, que nos da mucho de venir al Pilar y pedirle a la Virgen. Simplemente deciros que creo en el milagro de Calanda. Quizás sea uno de los milagros más documentados que yo conozco. Soy guía del Museo Buñuel. Luis Buñuel era un director de cine muy importante fuera de España, también en España por supuesto, pero fuera de España, empezó en Francia, México. Es muy curioso porque él tenía una frase que decía: soy ateo gracias a Dios. Creo fervientemente en el milagro de Calanda. Me preguntaba usted si está bien documentado. Posiblemente sea uno de los milagros que mejor documentados estén hoy en el mundo. Pero él contaba la historia del milagro a todos sus amigos y se enfadaba si se burlaban y decía: oye, que eso cuenta la historia, ¿no? Que sucedió un milagro en Calanda. No creo porque sea calandino del milagro de Calanda, yo creo porque hay muchos papeles que certifican que este hecho sucedió en Calanda. Entonces eso me lleva, aparte de mi fe como cristiano, me lleva a creer en un hecho que no hay que olvidarlo, está entre los 3 o 4 milagros de la carne a lo largo de toda la historia del cristianismo. Yo tengo también anécdotas, mis propias anécdotas, ¿no? Pues, por ejemplo, una vez tuve un grupo de filósofos y médicos que les interesaba, vinieron a ver más bien el Museo de Luis Buñuel, pero les interesaba mucho el Museo del Milagro. Y yo estaba un poco preocupada porque yo decía: ¿qué me dirán por la tarde? Porque parece que los médicos, ¿verdad?, con todo lo que ellos saben, parece que estas historias no vengan a cuento. Y por la tarde, cuando ya le enseñé todos los datos que había, toda la documentación, cuando le mostré pues el Templo del Pilar, que eso fue después, por supuesto, del milagro, y toda la fe que había en Calanda, pues nadie me preguntaba nada. Como yo les dije que no debatía, cuando yo les dije: oye, a alguno en particular, decidme algo, ¿qué os ha parecido la historia del milagro? Aunque yo no la debatase, que podemos hablar entre nosotros. Entonces ellos también me contaron cosas que habían pasado en los hospitales, que científicamente no se podían comprobar, que ellos no lo podían comprobar, no podían decir: pues esto ha pasado por esto. Pues gente que había estado en coma y cuando despertó contaba cosas que sabía de otros sitios o de otras habitaciones del propio hospital. Claro, yo me quedé un poco asombrosa, porque se supone que los médicos no son muy creyentes de milagros, ¿no? Y entonces cuando te cuentan esto y dicen: es que no lo puedo explicar, tiene que haber algo que que pueda explicar esto. De momento no puedo, el día de mañana no lo sé. Entonces pues es bastante curioso. Tenemos pues grupos, como he dicho, de todo, gente muy creyente que viene a propósito de lejos, solo para ver si es verdad, si esa documentación existe. Y bueno, llegan allí al museo y la ven, la verifican, que estén los sellos bien puestos, que estén los cuños, y luego pues ya se quedan: pues esto algo tuvo que haber, ¿no? Mire si no creen los milagros, que ese manto que lleva la Virgen lo hizo mi mujer siendo ciega. Otro se lo hizo a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Y cuando llegó allí, pues de la iglesia Santa Engracia, vino un sacerdote y cuando le dio la humildad, lo primero que dijo, ese manto que lleva la Virgen, le hizo una mujer de Calanda que quería mucho a la Virgen, pero no lo hizo con los ojos de la cara, que es invidente. Los hizo con los ojos del corazón. Todavía una señora allá al lado nuestro, y aquella señora dijo: imposible que ese manto le podía hacer una mujer que no ve. Y cuando la subió a besar a la Virgen, el sacerdote la subió y le dijo: no beses hoy a la Virgen en las manos, bésala en la cara, que la Virgen quiere que la beses en la cara. Y mi mujer me dijo muchas veces que cuando besó a la Virgen, que vio el cielo, decía mi mujer. Era lo que no cabe, aquella mujer.
Estamos en un lugar muy especial porque aquí ocurrió un milagro por intercesión de la Virgen del Pilar. Estamos en 1640, una familia de Calanda, una familia corriente de labradores, con 7 hijos, uno de ellos... Un muchacho de 19 años... que de pronto, debido a que en aquella época el trabajo escaseaba mucho en el Bajo Aragón, que es en donde está situado Calanda, pues ve que su futuro pues no está aquí en el campo. Pues este muchacho marchó al Mediterráneo, concretamente a Castellón de la Plana, en donde él tenía un tío carnal, por tanto un tío directo que le ofrecía trabajo. Un tío Jaime Blasco, que precisamente también buscando las fuentes he documentado quién era ese Jaime Blasco, cómo tenía dos molinos, él utilizaba 2 molinos, y por eso se explica el accidente que, sirviendo a su tío, tuvo Miguel Juan. Un día pues tiene la mala suerte de que volviendo con un carro cargado de talegas, de trigo, pues cae del carro, le pasa la rueda por encima de la pierna derecha y tiene una grave herida. Fue trasladado inmediatamente a Valencia, a la Casa de la Misericordia. A un hospital donde todavía se conserva también en el libro de registros su entrada. Y va pasando el tiempo y esa herida no cura. ¿Tú crees en los milagros? No, en absoluto. Si conocieras una persona que le falta una pierna y de un día para el otro esa persona aparece con la pierna, ¿tú creerías en los milagros? Entonces sí. Los médicos pronostican que aquello va mal y dicen que hay que cortar esa pierna por peligro de gangrena. Miguel Pellicer de ninguna manera quiere quedarse en Valencia, en el hospital donde está ahora ingresado, y él quiere ir a Zaragoza. Sabiendo que existía aquí un hospital famoso en toda España. En la Casa de la Misericordia atendieron como supieron. Imagínense los medios de la cirugía en el siglo XVII, pues como estaban. Era el momento en el cual la ciencia experimental de la cirugía se estaba abriendo. Bueno, lo cierto es que aquel muchacho al que los médicos aconsejaron que en 3 meses no moviese la pierna o la moviese lo menos posible, ardoroso y con muchas ganas de ver a sus padres, se escapó de la Casa de la Misericordia como pudo y bueno, pues cubriendo nada menos que 300 kilómetros en aquellas condiciones, me imagino pues en fin que se encaramaría en caravanas y como el hombre pudo llegó por fin a Zaragoza. Viene a su tierra y además pues se va a encomendar a la Virgen del Pilar a ver si su remedio pues puede ser otro que no sea cortarle la pierna. Y naturalmente al llegar aquí a Zaragoza es cuando ingresa en el Hospital de Gracia, lo admiten allí, y es cuando comprueban que está la pierna tan flemorizada que no hay más remedio que amputarle la pierna. Le cortan por debajo de la rodilla la pierna. La sepultaron dicha pierna, como también testificó el propio practicante o mancebo que había allí en el hospital, que él había enterrado 2 palmos por debajo de la tierra. O sea, tenemos toda esa serie de detalles por las declaraciones de los testigos. ¿Tú le tienes fe a la Virgen del Pilar? Aunque no sea muy religioso, pero sí que creo, a mi manera, en la Virgen del Pilar, pues sí que creo, claro que sí. Soy zaragozano. ¿Tú crees en los milagros, Ángel? No. ¿Conoces el milagro de Calanda? El milagro de Calanda, sí, aquí hay un cuadro en la Basílica del Pilar, sí. David Hume decía que Dios nunca había intervenido en la historia y que los milagros no existían. Y él decía, miren, que no me vengan con cuentos de enfermedades que se curan, no. A alguien que le falte una pierna y que vuelva a tener la pierna. Ese es un milagro que sí me creo, y lo demás no me lo creo. Miguel Pellicer está ahora con una pierna amputada y la solución que a él se le ocurre es quedarse en Zaragoza y ser un mendigo
en la Puerta del Pilar. Siguiendo una ordenanza que había municipal aquí en Zaragoza, no podía cualquiera pedir limosna en donde quería, sino que asignaban. Consigue un puesto de mendigo en el Pilar. A mediodía se acababan las misas y entonces bajaban las más de 40 lámparas que había de aceite dentro de aquella Santa Capilla primitiva. Entonces él se ungía el muñón de la pierna derecha con aceite de una de las lámparas de la Virgen de Pilar. Y él se pasaba días y días y noches al lado del templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, pidiéndole ardorosamente a la Virgen que lo curara. ¿Me puedes decir algo del milagro de Calanda? Sí, que era un joven labrador que perdió parte de su pierna cuando tenía 20 años, era muy joven, y estaba pidiendo en el Pilar, muchos años estuvo pidiendo, y creo que él siempre le gustaba donde estaban las velas meter el muñón en la cera. Sabemos la veracidad de este hecho porque además el propio doctor Stanga, que le amputó la pierna, es el primer testigo del proceso, le reñía porque decía que precisamente el ungirse con aceite le retrasaba la cicatrización completa. Pero en fin, es importante ese detalle. Cuando podía reunir lo suficiente para dormir un poco bajo techado, si no se iban todos allá a unas eras que había en las afueras de la ciudad, dormía en un mesón de aquí, cerca del Pilar, dormía, cuyo el mesonero también declaró en el proceso del milagro. Hay una persona para mí que es clave en este juicio en torno al milagro de Calanda, porque el juicio fue un juicio sumarísimo. Estamos hablando de un periodo duro de la Iglesia y sin embargo la Iglesia lo reconoce como milagro, que es un posadero, el posadero de Samper. La familia, sus padres que viven en Calanda, tienen noticia de que él está en Zaragoza, de que está en esas condiciones y le mandan recado una y otra vez para que venga a casa. Bien, Miguel Pellicer toma la decisión de venir. En aquellos tiempos los medios de comunicación, las carreteras, y no hay otros medios más que ir o andando o en carro, pero él no tiene más que 2 muletas y una pierna de palo. Algunos carreteros pues le ayudan, le cogen algunos tramos de carretera o de camino y se acerca a Calanda, pero a 40 kilómetros de aquí tiene que mandar un recado a sus padres de que él no puede llegar a casa. Alguien del pueblo que pasó les dio aviso a sus padres y le enviaron a un criadito que tenían en su casa, que acompañaba con una mula, y con un mulo volvió a Calanda. Quiso, para un poco ayudar a sus padres, salir a mendigar por los pueblecitos de al lado. Y entonces, con una certificación que le dio el párroco del pueblo, pero sobre todo lo más importante es que así en los pueblos cercanos también lo vieron naturalmente sin pierna. Y este muchacho pues era conocido en todo el término municipal de Zaragoza, alrededores, no digamos en Calanda. Y un día de marzo, una primavera, pasan por aquí unas tropas que manda el rey de España, hacia Cataluña. Y bueno, pues en aquel momento histórico estaba España en guerra con Francia, y el rey Felipe IV había dictado una orden según la cual cuando un soldado pasara por un pueblo camino de Francia, pues los ciudadanos de aquel pueblo estaban obligados a darle comida y al mismo tiempo a alojarle por la noche los días en que estuviera en la localidad. Pues esto ocurrió, que en Calanda un buen día apareció un soldado, y entonces pues el alcalde hizo que se dirigiera a la casa de los padres del cojo de Calanda, de Miguel Pellicer. Y bueno, pues los padres dijeron, ¿qué hacemos con este soldado? Porque le tenemos que dar una habitación para dormir. Pues entonces lo que haremos será coger un camastro, colocarlo cerca de nuestra cama en nuestra propia habitación matrimonial y que, bueno, pues que duerma estas noches allí nuestro hijo, ¿no? El cojo. Y la habitación de nuestro chico, que el cojo, se la daremos al soldado. En aquella noche, Miguel Pellicer está cenando con ese soldado, con sus padres, alrededor del fuego, termina la cena. Lo normal es quedarse un ratito hablando, pero Miguel Pellicer ha estado trabajando en el campo y se va a acostar. Están junto al fuego, toman cada uno sus candiles, el soldado va a su habitación a dormir, la habitación de Miguel Pellicer,
y los padres pues van a la suya, donde han preparado en el suelo un lugar para que descanse Miguel. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que entran en la habitación y se van a dirigir al hijo primero, a ver qué tal está descansando, si se ha dormido, pero primero de todo notan una fragancia, algo muy especial que no pueden comprender porque ni se ha duchado ni se ha perfumado, naturalmente, para irse a dormir. Entonces ya se quedan sorprendidos y se acercan a ver si está dormido, cómo está su hijo, y ahí está. En ese momento los dos se quedan pasmados. Y entonces fue cuando su madre entró y vio que estaba, vamos, completo. Sí, sí. Y se encuentra que el hijo vuelve a tener la pierna. Claro, esto fue para ellos pues el natural alborozo y santo sobresalto. Miguel Pellicer ha recuperado su pierna, la pierna que le habían cortado. Inmediatamente no van a dormir, sino que al revés, se van a llamar a todos los vecinos. Con lo cual, pues al día siguiente hubo un alborozo general. Fue, bueno, pues todo un bombazo en el pueblo y en los alrededores. El soldado que ha estado cenando y ha visto cómo se ha quitado la pata de palo, ve a Miguel Pellicer ahora con sus dos piernas, que no es una pierna que le ha crecido, es una pierna fuerte, no, es una pierna absolutamente dolorida, amoratada, sin movimiento casi en los dedos, con mucho dolor en los tendones, en todo, que tendrá que ir rehabilitando esa pierna. Con el tiempo se le irá pasando el dolor y la movilidad le volverá. Los padres le van a preguntar, naturalmente, y entonces él cuenta que estaba soñando con la Virgen del Pilar y que los ángeles le han restituido aquella pierna que le habían cortado 2 años y 5 meses antes. Curiosamente aparecía en la nueva pierna, en la pierna que se había sido restituida, aparecían las mismas señales que tenía la pierna amputada en Zaragoza y sepultada en el cementerio del hospital de aquí. Esas señales que eran pues una mordedura de perro, unas espinas del campo le habían dejado también unas señales y un mal grano que había tenido. Eso es lo que ya desde el principio observaron atónitos su madre y su padre y el criadico que también fue testigo de todos estos acontecimientos. No es un milagro que se va contando o que se estudia de posterior, sino que es un milagro que se documenta desde el mismo, casi desde el mismo momento en que ocurre. Hay unas actas notariales realizadas por un notario civil, el notario de Mazaleón. Porque es en una época en la cual ya había afortunadamente notarios, y ahí está el acta notarial de Mazaleón. Eso está documentado hasta los dientes. Hemos dicho que el soldado vio a Miguel sin pierna y con pierna. Este soldado sigue su ruta con la tropa y en el siguiente pueblo toda la tropa cuenta lo que ha pasado en Calanda. ¿Qué ocurre? Que viene el sacerdote de Mazaleón con el notario de Mazaleón y viene a Calanda para ver si aquello que cuentan los soldados es real, porque parece inverosímil. Y el notario levantó acta. De lo que la gente, de lo que Miguel, de lo que sus padres y lo que todo el mundo está todavía asombrado de conocer. Y es que ese joven que tenía una pierna cortada, hoy ha recuperado su propia pierna. Certificó que efectivamente ese muchacho días antes lo había visto él con frecuencia por Mazaleón pidiendo limosna y era el mismo. Personas que atestiguan en el juicio y que son muy importantes para demostrar que evidentemente ese era Miguel Juan Pellicer. Y luego circunstancias que se dan en la vida de este señor y que por suerte lo ven en muchos sitios sin pierna y con pierna.
que estuvo mucho tiempo pidiendo con el muñón de la pierna al aire, por lo tanto era conocidísimo en Zaragoza, porque estaba en la entrada del Pilar de Zaragoza, y luego en su pueblo, en Calanda. O sea, los del pueblo sabían perfectamente que al señor le faltaba la pierna, ¿no? En un pueblecito se conocía todo el mundo. Que la Virgen ha intercedido por él como sea, pero el caso es que su pierna, que estaba enterrada en Zaragoza, la ha recuperado aquí en Calanda. Tiene lugar una misa de acción de gracias en la que naturalmente participa, después de haberse confesado, y en ella como luego participa Miguel Juan y todo el pueblo. Entonces, que toda la gente que lo había visto desde la primera semana de marzo hasta el 29, o sea, durante 3, lo han visto sin pierna, entonces resulta que lo ven ya con una pierna, pero ciertamente con un detalle muy curioso, que es que todavía lleva un apoyo para andar, porque todavía aquella pierna le aparecía, estaba todavía fría, y hay varios testigos del pueblo, sobre todo los cirujanos que había en el pueblo, que describen después como efectivamente aquella pierna estaba un poco más fría que la otra. Es decir, ¿y por qué no hace el Señor el milagro ya del todo y puede andar bien de aquella mañana y en cambio tal? El caso es que el bueno del notario está un poco extrañado. Porque dice, hombre, por un lado, la Virgen del Pilar a este hombre, según el testimonio de todo el mundo que lo conoce, le ha vuelto a poner la pierna, cosa que es un milagro increíble, ¿no? Después de años estando sin pierna, ¿no? Por un lado, muy bien, pero por otro lado, este pobre hombre, la pierna primero la tiene morada, luego la tiene amarillenta, además al principio no mueve toda la pierna, sino solo esta parte, luego esto, y todo eso lo va contando, ¿eh? Y él, en el fondo, se nota que el notario está diciendo, hombre, la Virgen del Pilar ya podría haber hecho el milagro completo y que la pierna estuviera perfectamente desde el primer momento. Bien. ¿Por qué sucedió eso así? El Señor hace el primer milagro y luego el de la naturaleza sigue su curso de ir poco a poco renovándose. Porque hay una semejanza, comentan ahora después de que ahora existen esas reimplantaciones de miembros, que es precisamente el mismo fenómeno que se da ahora, que primero aparece la cosa fría, etcétera y tal, y poco a poco van recuperando. Pues hasta eso se da en Miguel Juan. Pues eso lo comprendemos ahora, porque no hace muchos años un escritor italiano escribió un libro precisamente sobre esto, que leyó un cirujano del Hospital Público de Milán, creo que es. Y claro, este cirujano era especialista en reimplantación de miembros. Y dice, oiga, es que lo que ocurre cuando a alguien se le vuelve a implantar un miembro es justamente esto que está describiendo ese notario del siglo XVII en un pueblecito, que primero tiene este color, luego este color, luego este color, que primero esto está inmóvil, que luego la movilidad se va recuperando de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y dice, si aquello no hubiera ocurrido, aquel notario del siglo XVII no hubiera podido describir la reimplantación de un miembro. Eso solo podemos saberlo naturalmente nosotros ahora, pero no saberlo entonces. Se hace eco toda la ciudad y de una manera particular los médicos que habían intervenido en la amputación de la pierna. Y entonces, a petición del Ayuntamiento de Zaragoza, del alcalde, lo que hacen es dirigirse al arzobispo para que, según manda el Concilio de Trento, en estos casos de milagro, tenían que ellos establecer un proceso y aclarar si había sido algún engaño, si había sido verdad lo que había ocurrido. Pero esa petición del Ayuntamiento de Zaragoza es el que hacen. Y comienza entonces el proceso, que es la pieza fundamental para conocer las circunstancias del milagro y sobre todo la seguridad del acontecimiento. Es un proceso en el cual intervienen 25 testigos, entre ellos el último Miguel Juan, que preside directamente el propio arzobispo Apaolaza. Lo preside él, incluso asistiendo personalmente a las sesiones, no delegando solo en un vicario general, y que dura pues, del 5 de junio hasta el 27 de abril, hay algunas interrupciones en medio, del año siguiente. ¿Quiénes declaran? Pues personas tan cercanas al milagro como el médico que le corta la pierna, Juan de Estanga, el ayudante, el que la entierra, que mandan a desenterrar aquella pierna enterrada en el cementerio del hospital y no encuentran nada, ningún resto. 2 años y 5 meses después tenía que haber carne seca, tenía que haber piel y los huesos naturalmente. No hay nada en el lugar donde estaba la pierna.
se restituyó su pierna, pero no allí mismo en Zaragoza, sino en Calanda. Llegamos a la sentencia después de tan largos meses y entonces que verdaderamente se trata de un auténtico milagro. La Virgen del Pilar está haciendo milagros continuamente. ¿Cómo no vamos a creer ese? Y entonces tenemos un acta notarial, son unas 15 páginas o quizá alguna menos, donde se cuenta todo lo que el notario pues está escuchando aquel día. Y en base a esta primera acta notarial y en base a lo que la gente cuenta, pues se va a hacer un juicio en el que se monta un tribunal de teólogos y de juristas en Zaragoza. El arzobispo de Zaragoza, el arzobispo Paolaza, toma testimonio en ese juicio, y lo mismo que tenemos este protocolo de Mazaleón del día 2 de abril de 1640, pues tenemos también las actas del juicio, y podríamos así seguir viendo en estas vitrinas documentos y documentos sobre el milagro. Entre las fuentes que he descubierto nuevas, pues es que la fiesta que hicieron aquí en el Pilar, con ocasión de esta sentencia positiva, de modo que hicieron una procesión por la plaza y hasta unos fuegos artificiales, que las que hemos encontrado arriba los recibos del artificiero que mandan los fuegos artificiales, y en fin, hasta el libro en que se tomaba nota, por ejemplo, de quienes celebraban misa y tal. Hay unos libros antiguos muy hermosos, celebran misa en tal sitio, en tal otra, a tal hora, en tal hora y tal. Y allí interrumpe, no tiene nada que ver con eso, y dice, precisamente hoy ha tenido lugar la declaración de la sentencia del joven mozo, que tal, o sea, van apareciendo el eco que va dejando ese acontecimiento. En 1648 todavía vive Miguel, y han pasado 8 años del milagro, del 1640, tiene lugar en Münster, en Alemania, una gran conferencia de paz que termina con la Guerra de los 30 años. Está allí de embajador nuestro, en España, el conde de Peñaranda, y entonces el conde de Peñaranda quiere que todos los embajadores se enteren del gran milagro, del que él dice, yo he conocido personalmente, después de la relación del milagro, él dice, yo personalmente he conocido a Miguel Juan y tal. Y entonces es curioso porque no tenían más que una traducción francesa, que se conservaba de la traducción francesa que se había hecho de la latina de este Neurat. Y entonces hace que otra vez del francés la vuelvan al latín y esa relación la entrega él a todos los embajadores de Europa que están reunidos allí para la paz. Sabíamos esto, pero ¿dónde está esa relación? ¿Cómo se encuentra? Y entonces se me ocurrió, como también estaba allí el nuncio del Papa, que luego será el futuro Papa siguiente, pues Fabio Chicchi, entonces digo, seguramente, a lo mejor en el archivo particular de la familia Chicchi, que se conserva en Roma, se conserva, y ahí la encontré la relación esa retraducida del francés al latín, pero a lo que me refiero es a que todos los embajadores de toda Europa reciben en mano la relación del milagro, que es un milagro que, a pesar de la humildad de Miguel, como es tan grande el hecho milagroso, pues tuvo una difusión tremenda en toda Europa, o sea que es comprendiendo, se dieron cuenta enseguida de la grandeza del milagro. He visto muchas cosas que puede hacer, ¿no?, la Virgen, yo qué sé, por ejemplo, pues en una guerra, ¿no?, destrozar el templo del Pilar y dejar la capilla del milagro intacta, que claro, dijimos, eso ya no puede ser otro milagro porque ya sería mucho en el mismo pueblo tantos milagros, pero te hace pensar bastante, ¿no?, decir, pero ¿cómo se ha podido destruir todo el templo y esta capilla es que no había ni negro de humo? Eso ya lo ha vivido mi padre, ya no me lo han contado mis antepasados muy antiguos, sino que una persona que lo ha visto real, que yo conozco a esa persona que me lo ha contado, ¿no?, que me ha dicho, oye, pues mira lo que pasó, se quemó todo el templo y la capilla del milagro no había ni humo, ni negra de... Entonces pasan cosas que bueno, que están allí. Claro, ya sé que si crees o no crees, que a mí eso me lo pone mucho en mi trabajo, bueno, eso es porque tú crees, sí, pero te hace mucho pensar y dices, bueno, pues desde luego que tiene que estar, porque para que esto haya pasado y haya quedado documentado. Para los que no creen, también puedes decir, o un día que dices, ay, y si no pasó y yo estoy creyendo, pues bueno, ahí tienes una documentación
que te puede explicar bien cómo fue, lo que pasó y demás, además de todos los testimonios que te han ido contando. Cuéntenos para qué viene usted aquí al Pilar. Bueno, pues yo en principio vengo por pedirle ayuda a la Virgen para que cuide de mi hijo que ha tenido un accidente esta mañana bastante grave. Y entonces me acerco ahora que vengo desde la UCI. No puedo hablar. Lo siento, pero no puedo hablar. Es que está muy reciente todo por buscar consuelo y ayuda. Nada, tengo mucha fe en la Virgen, pero claro, ya me han pasado varias cosas y ya te pilla un poco sobre mojado, ¿no? En fin, esa es mi visita a la Virgen, simplemente para pedirle ayuda, que nos la da. Lo que pasa que a veces parece que cerramos un poco los ojos y decimos no nos sentimos acogidos, pero es que de alguna manera siempre nos ayuda, siempre nos ayuda. Por eso venía embalada. Tenemos testimonios en los libros parroquiales que hemos dicho antes, que gracias a Dios se han salvado, de que la apadrinó varios bautizos allí en Calanda, sí, y uno en un pueblo de al lado, en Molinos, se han perdido los libros, pero tenemos una copia anterior a nuestra guerra civil, pero como el sacerdote que levanta el acta del bautismo, pues entonces casi se olvida, casi de los padrinos, y se olvida casi del nombre de los padres y tal, entonces no hace más que, ha sido padrino Miguel Pellícer, el cual la Virgen ha realizado un prodigio, que entonces cuenta toda la historia de eso, allí en el acta de bautismo de tal. El acta de bautismo pues nos dice que Miguel Pellicer fue bautizado en esa fecha y no hay ningún otro hermano gemelo que se hubiera podido cambiar por él, que él se viniese a Calanda y que fuera su hermano con dos piernas y dijera, pues yo soy Miguel y tengo la pierna. No hay ningún hermano gemelo. Está en el acta también de confirmación. Tenemos la copia del juicio y de la sentencia, copias hechas en distintas épocas por imprentas de aquel momento, en 1642. Y aquí en esta otra vitrina pues también encontramos un libro muy interesante porque se titula en francés L'homme à la jambe coupée, el hombre de la pierna cortada, en el cual se interesa mucho un escritor, un periodista italiano, que se llama Vittorio Messori, que ha leído, y él mismo ha sido agnóstico, pero ha leído algunos que desde su ateísmo dicen no, los milagros no pueden existir, no existen. Las curaciones, con el tiempo, se podrán demostrar que han sido curaciones, no milagros, que todo tiene una explicación. ¿Por qué Dios no puede poner en suspenso en un momento determinado esas leyes? Pero si hubiese un miembro cortado, separado del cuerpo y que volviese al cuerpo, eso sí que sería un milagro. Entonces Vittorio Messori dice, esto es un milagro, y esto ha ocurrido en Calanda, y lo tenemos totalmente documentado, no solamente por un notario, tenemos las actas de cuando Miguel Pellicer entra en el hospital de Castellón, tenemos las actas de cuando va a Madrid y el rey le recibe en la corte, venera, le besa la pierna. A ver, un rey no llama a un cualquiera un poco farsante y le besa la pierna. Están las facturas de la ropa que pagó el Cabildo de Zaragoza para vestir a Miguel Pellicer con zapatos, con medias, con camisa, con sus ropas, para estar dignamente delante del rey. Y así, sin parar, todos los testimonios que podemos pensar, y todo eso estudiado muy en especial en un libro en que Tomás Domingo, un historiador, pues nos cuenta, nos estudia, nos contrasta toda la documentación sobre el milagro. Gracias a Dios y gracias a los archivos, entonces es cuando encontré esa documentación nueva, que había pasado con Miguel Juan desde 1650 al 54, que es cuando muere. Él se vuelve a Zaragoza. Y entonces, ¿qué hacen? Que el Cabildo aquí lo tiene como empleado prácticamente del Cabildo, con encargado, que curioso, por un lado de
de dar viento al órgano, de hacer así con eso, y con la pierna podía hacer tranquilamente así. Y luego también era un cargo que tenía, un empleo que tenía anejo, el cuidar también de las lámparas de la Santa Capilla, que es curioso, después de los años aquellos del año 40, cuando había estado en aquellos años 38, 39. Bien, y entonces efectivamente mirando arriba pues ponía el pequeño salario que recibía, el año 50, 51, 52, 53, y el año 54 es cuando, y eso todavía me causó una impresión cuando lo descubrí de manera, el que el año, se le pagaron tantos sueldos hasta el 12 de octubre en que murió, caray, o sea que muere precisamente Miguel Juan también, muere el día en que se celebraba la fiesta de la Virgen del Pilar, la dedicación de la iglesia. He dedicado muchos años a estudiar el milagro de Calanda en sus fuentes históricas. Había sido escrito ya por muchos relatos del milagro, pero yo he insistido mucho en conocer y publicar fuentes históricas, encontrar fuentes históricas nuevas de las que ya se conocían. No es hacer una apología sin más, y sencillamente ahí están las pruebas de que este hecho es indiscutible históricamente hablando. Es una verdad como un cielo. Me gustaría que la visitasen, porque es un lugar privilegiado a todos los niveles, pero a ese nivel de fe, pues desde luego las gentes de Calanda lo demuestran, y queremos pues que esto se conozca y ustedes lo conozcan, y en todo el mundo pues no se olvide que la Virgen está muy cerca de todos nosotros, de cristianos y de no cristianos, de todo el mundo la venera, y nosotros pues aquí la ofrecemos para que nos puedan visitar. Pienso algunas veces que si esto hubiese ocurrido en una población mayor de varios miles de habitantes, no creería con la certeza, aun con los mismos datos, no creería en la certeza del milagro como en este, donde no se podía camuflar ni engañar a nadie, porque todos eran conocidos. Creo totalmente.